Grabar. Bueno, muy bien. Si se entrecorta o si se corta directamente, yo ayer tuve todo el día sin internet. Así que bueno, puede ser que parece que algo pasó en el barrio. Así que si se corta o si nada, por alguna razón yo me voy del curso, ustedes quédense y yo retomo, ¿está bien? Eh, Muy bien, veamos. Bueno, entonces, hoy empezamos la unidad 4. Esta semana, digamos, empezamos la unidad 4, que es la última unidad. Nos va a llevar exactamente 3 semanas. Esta semana la que viene la otra, con lo cual estamos bien a tono para llegar al parcial bien. ¿Está bien? Así que hoy voy a desplegar el primero de los tópicos de electricidad, que es electrostática. Es un tópico muy conceptual, tiene algunas cositas que son muy áridas. Prometo que los próximos tópicos van a ser más bienvenidos. Y particularmente me gustaría decirles que le voy a meter un poquitito de pata. Creo que hoy puedo llegar a terminar toda esta parte que es muy árida, muy, muy compleja para ustedes. Así que discúlpenme hoy. Hoy es 16. La clase que viene sería el 19. El 19 terminaría de ver, si no doy todo hoy, terminaría de ver la unidad y voy a plantear la segunda unidad el día 19, la segunda parte, que serían capacitores. Y el día 23 les voy a pedir a ustedes entonces que hagan todos los de la primera parte y la segunda parte y vemos problemas el día 23 y quizás el último tema, que es circuitos eléctricos. Como circuitos eléctricos me parece que es la parte más nodal, más interesante y que amerita un mayor tiempo, entonces vamos a tener 3 clases para, ¿no? El 26, el 30 y el 30 y el 3 para circuitos, toda la parte de electricidad y bueno, y el último repasamos un poco también de termodinámica. Y ya después es el parcial. ¿Estamos de acuerdo? Así que esta semana voy a dar un poquitito más, voy a dar, un poquitito más apurada. Hoy un tema, o sea, la segunda parte. ¿Estamos? O sea que si bien estamos bien en tiempos, les quiero dar un poco más tiempo a ustedes para que hagan ejercicios por lo menos una semana. Muy bien. Entonces vamos. Primero lo primero. Ay, perdón, se me... Espera, voy a tomar algo. Bien. Entonces tenemos... tenemos una propiedad nueva que vamos a poner en valor, que es la carga. Así como teníamos la propiedad de la masa y algunas otras propiedades que no vienen al caso para este curso. Lo que sacamos a relucir acá es una propiedad llamada de la materia llamada carga. Entonces podemos tener determinada materia cargada positivamente, cargada negativamente o neutra. Las partículas elementales, ¿está bien? Para nosotros van a ser el protón, el electrón y el neutrón. Y bueno, ustedes saben que en realidad esta masa del centro del modelo atómico básico, estas partículas elementales no son tan elementales, están compuestas por otras partículas, ¿está bien? Pero no, ya ese punto no lo vamos a abordar, no vamos a estudiar nada. Lo que sí sabemos es que para el nivel nuestro, nivel sebeseriano, el electrón tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva y el neutrón no tiene carga, o sea, es neutro, ¿está bien? La carga se mide con una unidad, que es una unidad llamada Coulomb, en honor a Coulomb, con una C mayúscula. Esta unidad, la unidad de carga,
es la del sistema internacional. O sea que el sistema internacional es las longitudes en metro, los tiempos en segundo, la masa en kilogramo y la carga en coulomb. Pero el coulomb es muy muy grande. Entonces, por ejemplo, la carga del electrón, que es muy chiquitita, saben que en el texto está igual, pero bueno, es 1.6 por 10 a la menos 19, si no lo recuerdo. Sí, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces ahí empiezan a jugar algunas algunas submagnitudes, digamos, que vamos a tener muy presente, como el micro, el nano, el tera. ¿Está bien? Que no se preocupen, lo vamos a ver cuando sea el momento de verlo. Por ahora solamente decir que en realidad es raro tener una carga de un coulomb. Un coulomb es una supercarga. Así que por lo general vamos a tener más bien micro coulomb, nano coulomb, etcétera, etcétera. ¿Está bien? O sea, y después vamos a ver qué quiere decir nano y micro, 10 a la menos algo, ¿ok? Pero no se preocupen, simplemente decir que, o podemos llegar a decir, nos pueden llegar a decir que tenemos una carga de 3 coulones, ¿está bien? Pero sepan que es una supercarga eso. Muy bien. Y ahora lo que vamos a estudiar es la interacción entre cargas. ¿Está bien? Y producto de la interacción entre cargas aparece una nueva fuerza, llamada fuerza eléctrica. Así que nos anima a que producto, así como a partir de tener masa aparece una fuerza que se llama fuerza gravitatoria, o para nosotros sería peso, producto de tener carga, los objetos les van a aparecer una interacción llamada, una fuerza llamada fuerza eléctrica. ¿Está bien? Muy bien, solamente decirles que nosotros en el CBC en este momento vamos a ver cargas puntuales. Ay, perdón. ¿Qué quiere decir una carga puntual? Por ejemplo, el electrón es una carga puntual. El protón es una carga puntual. El neutrón, bueno, no tiene carga, pero sería puntual. Otra cosa de decir puntual es ver algo y verlo de muy lejos. Por ejemplo, este vaso, ¿está bien? Si yo lo veo de muy lejos, también lo veo puntual. O sea, si yo este vaso lo pongo a 8 cuadras de distancia, voy a ver un punto en vez de un vaso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así que lo puntual puede ser algo visto de muy de lejos o puede ser algo realmente que sea muy, muy, muy pequeño, que es lo mismo en tal caso. ¿Está bien? Cuando la cosa no va a ser puntual, o cuando la vea de cerca, o cuando diga estrictamente que la carga no es un electrón o un protón, sino que hay un montón de electrones y un montón de protones y están distribuidas de alguna manera sobre la superficie del cuerpo. ¿Está bien? Y ese cuerpo tiene un volumen. Entonces, en ese momento voy a decir que es un cuerpo extenso. Así que vamos a ver cargas puntuales o vamos a ver cargas que se extienden a lo largo de la superficie de un cuerpo. ¿Está bien? ¿Y quiénes van a hacer esas cargas? Bueno, y acá también es otra cuestión, ¿no? Si yo tengo un cuerpo, si yo tengo un cuerpo cualquiera, ponele, no sé, este cuerpo, ¿está bien? Y yo digo que este cuerpo tiene una cierta carga, y además digo que esta carga es negativa. Ah, por cierto, la carga la vamos a llamar Q. Uy, Andina, Q parece calor, sí. Pero acá o Q mayúscula o Q minúscula. ¿Está bien? Es las dos posibilidades de llamar una carga. ¿Está bien? Entonces tengo cierta carga. Entonces digo, por ejemplo, que esta carga, la carga de este cuerpo es menos
3 Coulomb, ponele. ¿Qué quiere decir? Que está cargado negativamente, ¿está bien? Y que este es el valor de la carga. Cuando el cuerpo está cargado negativamente es que voy a interpretar que tiene más electrones de lo necesario. ¿Está bien? Entonces, un cuerpo puede tener, y a su vez, si yo digo que el cuerpo no tiene carga, o sea que es neutro, no quiere decir que no tenga estas partículas, sino tiene tantas partículas positivas como negativas, tanto protones como electrones, ¿está bien? De tal manera que, por supuesto, es un sistema que está ahí haciendo algo, pero la carga total es cero, ¿está bien? Es neutra. Ese cuerpo es neutro. Profe, una pregunta. ¿Estamos? Sí. El número, o sea, la carga en Coulomb, ¿tiene que ver con la cantidad superior de electrones que de protones, por ejemplo, ahí en -3 Coulomb, o no? Exacto, exactamente. Tiene que ver con si yo tengo este cuerpo que es neutro y a este cuerpo le agrego 2 electrones, ya ahora me queda como positivo o negativo. ¿Cargado de qué manera? Ya no es neutro, Negativo. claro, Negativo. negativo. Muy bien. Y si yo al revés, era neutro, ¿está bien? Era neutro. Y ahora le quito 2 electrones. Esperen que se me fue la... Ahí está. ¿No? Si ahora voy y le quito... no, eran de electrones, perdón. Le quito 2 electrones. ¿Qué pasa? Te va a quedar Es positivo. positivo. Queda positivo. Así que quitar o agregar electrones va a ser lo más fácil para hacer un cuerpo positivo o negativo, cargado negativamente o positivamente, ¿está bien? Así que si yo digo que un cuerpo está cargado positivamente, no es que le agregué protones, lo que hice es sacarle electrones, ¿no? Como este, le saqué 2 electrones, pues quedó cargado con más carga positiva de la que tenía. Y si lo hago neutro y le agrego 2 electrones, entonces ahora queda con carga negativa, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, Si sí. acá le agrego un electrón más, girando ahí, pues entonces hice que este átomo tenga ahora una carga, antes era neutro porque tengo habitualmente la misma cantidad de protones que electrones. Si yo le agrego un electrón más, ¿está bien? Hice que este átomo quedara cargado en forma negativa. Y entonces, si este cuerpo tiene varios de estos átomos que tienen más electrones, pues la carga total es la carga extra de electrones que tiene ese cuerpo. ¿Estamos? Bueno, entonces, la carga eléctrica de un cuerpo será negativa cuando tiene más electrones que protones, positiva cuando tiene menos electrones que protones. Fíjense que es difícil sacarle del núcleo protones. Lo que es más fácil es quitarle electrones a las últimas órbitas sobre todo, o agregarle electrones a las últimas órbitas de los átomos. ¿Está bien? Por supuesto es neutra cuando tiene tantos electrones como protones. Que dice acá 2. En cualquier fenómeno físico, la carga del sistema que estamos estudiando es idéntica antes y después que ocurra el fenómeno físico. O sea que la carga del universo no se crea ni se destruye, se va a mantener constante. ¿Está bien? Sobre todo viene bien para la última parte. Y tercero, que si yo tengo un cuerpo, no sé, una caja, tengo una caja, ¿sí? ¿Está bien? Poner una caja sólida, o sea, está hecho un cubo, un dado sólido,
¿está bien? La carga siempre se distribuye en superficie, ¿no? Entonces siempre la carga se distribuye sobre la superficie. Si yo agrego poquito electrones, van a ser los átomos que están en la superficie del objeto y nunca en el interior. Tengo dificultad de acceder a ese interior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por otro lado, no cualquier material es fácil de que yo le agregue electrones, ¿sí? O le quite electrones. La madera es difícil quitarle electrones o agregarle electrones, ¿está bien? Lo puedo hacer si en determinadas condiciones lo puedo hacer, pero la verdad que a expensas de una gran energía. Mientras que hay otros materiales, como los metales, que lo hago muy fácilmente. Le agrego, le quito electrones con baja energía. ¿Está bien? A los elementos en donde los electrones pueden quitarse, agregarse y además correr también de manera fácil. ¿Y qué quiere decir correr? Después lo vamos a ver, pero básicamente que si esto es un núcleo atómico, ¿no? Raro, y el electrón está acá y este es otro núcleo atómico, y acá hay un montón de electrones, ¿no? Y acá también, pero sobre todo los de las últimas órbitas son factibles de saltar de órbita de átomo en átomo. ¿Está bien? Hay elementos que este tipo de tarea es fácil, es con baja energía, y hay otros que son muy complicados para hacerlo. Bueno, en definitiva, los materiales que son fáciles de extraer electrones y mandarlo a otro átomo, se llaman materiales conductores, básicamente los metales. Los metales son buenos conductores de electricidad. Los plásticos, la madera, etcétera, ¿no? Dependerá de qué roca, dependerá qué mineral, ¿está bien? Son malos conductores. Los conductores malos los vamos a llamar materiales aislantes. Entonces yo muchas veces tengo materiales aislantes para definir cuando ya no quiero que ocurra eso, y materiales conductores cuando quiero que ocurra eso, ¿no? Que haya un fenómeno de electrones viajando de un lado al otro. Siempre son los electrones los que van a tener esa posibilidad, nunca los protones. Nunca no, sí hay momentos donde lo puedo hacer, pero no está a la altura del CBC ese momento, ¿no? ¿Está bien? Son los electrones. Muy bien. Dos cargas de igual signo se repelen. No importa si el signo es positivo o si el signo es negativo. Dos cargas de signos contrarios se atraen. ¿Estamos? Y esto sí, machete. Cargas de igual signo se repelen, cargas de signos opuestos se atraen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa cuando se atraen? Bueno, y cuando se atraen, como los electrones y los protones, ¿no? Son cargas de distinto signo, y entonces, ¿qué ocurre? Tenés un núcleo que tiene básicamente carga positiva. No, es otra cosa. Y tenés electrones que están siendo atraídos, un montón de electrones, por el núcleo. O sea, tenés carga negativa, ¿no? Poner que acá haya tres protones. Entonces hay 3 electrones que están siendo atraídos. Si los electrones estuvieran en reposo, pues caen. ¿Está bien? Pero no están en reposo. Están haciendo cosas raras. ¿Está bien? Así que están dando vuelta alrededor. Están en una situación de estabilidad como el Sol, la Tierra y en la Luna.
La luna, ¿por qué no cae? Y en realidad la luna no cae porque permanentemente se quiere escapar, pero no. Bueno, lo hice un poquito. Vamos, pero pasa con todos los astros, o sea que la Tierra, ¿no? Entonces, la Tierra quiere irse para allá, pero ¿no? Está en movimiento, tiene una velocidad para allá, pero el Sol está atrayendo con una fuerza gravitatoria al planeta Tierra, ¿no? Fuerza gravitatoria entre el Sol y la Tierra, entre la Tierra y el Sol. Entonces, si bien se quiere escapar en esta línea, la fuerza le dice, no, vení para acá. Entonces, bueno, ya no puede ir en esta línea, aparece acá. Y ahí la Tierra se quiere escapar de nuevo. Y de nuevo aparece la fuerza. Y le dice, no, para. Bueno, entonces no puede irse para allá. Viene por acá. Y entonces quiere escaparse. Y así sucesivamente. En definitiva, empieza a ser una órbita elíptica. Y está ahí por los eternos de lo eterno, hasta que obviamente en algún momento, en la interacción entre el cuerpo neutro y la carga, ¿cómo actúa? No hay, porque si no se repelen ni se si esto es una carga neutra, digamos, ¿no? Si yo no tengo nada y un protón, ¿está bien? Ahí no hay una interacción. Lo que sí hay, y es verdad, y está bueno que me lo preguntes, dependerá. A ver, si yo tengo un cuerpo, ¿está bien? Que está compuesto por, no sé, a ver, menos más. Esto es un cuerpo neutro. ¿Estamos de acuerdo? Tengo tanta carga positiva como carga negativa. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Tengo 5 cargas positivas, 5 cargas negativas. En total tengo carga igual a 0. ¿Está bien? O sea, es neutro. ¿Qué pasa si yo le acerco un cuerpo puntual que está cargado con carga positiva? Bueno, ¿qué va a ocurrir? Se va a ir un electrón. Bueno, ponele que no se pueda escapar, ¿está bien? Que no pueda saltar por el espacio pero puede ocurrir algo que es lo siguiente. Las cargas negativas van a ser atraídas por esta, ¿está bien? Las cargas negativas van a ser atraídas por esta carga positiva. Se genera como un polo. Y entonces, claro, genera como estas se van a empezar a doblar, todas se van a empezar a doblar, y eran 5 y va a quedar así el cuerpo. Una, dos, tres, cuatro, 5. 1, 2, 3. Con carga negativa y la otra parte con carga positiva. Estas cargas, las positivas se repelieron y las negativas se atrajeron a esta carga. Entonces, queda neutro, pero con una distribución de carga. ¿Está bien? O sea, queda un cuerpo neutro donde tengo más carga negativa de un lado y más carga positiva de otro. Eso lo vamos a ver un poquitito más. ¿Está bien? Más adelante. Pero, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que el hecho, pero ¿esto qué pasó? Esto pasó si el cuerpo no es puntual. ¿Qué pasa si el cuerpo es puntual? Si tengo una carga negativa, bueno, se van a traer. ¿Y qué pasa si tengo un neutrón, está bien, carga 0, y un protón, carga positiva? No pasa nada entre ellos.
¿Está bien? No hay fuerza. Acá hay una fuerza de atracción y acá no hay fuerza. Entonces hay que distinguir cuando las cargas son puntuales de cuando tengo un cuerpo que, si bien es neutro, no es puntual. Este cuerpo no es puntual. ¿Se entiende? Por eso vamos a empezar a jugar con cuerpos puntuales y cuerpos no puntuales. Muy bien, sigamos. Esto es resonancia. Vamos a definir la fuerza de Coulomb, que básicamente es para fuerzas puntuales en reposo. O sea, que esta fuerza que se va a aparecer cuando hay dos cargas en reposo se va a llamar fuerza electroestática, porque solamente cuando hay cargas en reposo, ¿está bien? La fuerza eléctrica en una situación estática. Entonces, ponerle que tenga dos cargas positivas o ponerle que tenga una carga positiva y una carga negativa. Entonces, como son dos positivas, va a aparecer una fuerza que empuja a esta, digamos, de alguna manera ejerce una fuerza sobre la 2, ejerce una fuerza, esta 2, ejerce una fuerza sobre esta, que es esta, y esta ejerce una fuerza sobre esta, que es esta. Estas dos son pares de interacción. ¿Está bien? No así con esta, que es el mismo criterio, solamente que ahora se atraen porque son cargas de signos distintos. ¿Está bien? Es importante no solamente saber las cargas en sí, las cargas puntuales, cuánto valen, sino también tener en cuenta la distancia entre las cargas. Y bueno, Coulomb evaluó esto y dijo que la carga era igual a una constante, la fuerza, perdón, era igual a una constante K, que se llama constante de Coulomb, que ahora la vamos a ver, por la multiplicación de las dos cargas, y la puse en módulo para no tener problema acá. Acá la fuerza está en módulo. Acá la dirección entre cargas, ¿no? Y el sentido dependerá. Por un lado, podrá ser para afuera o para adentro. No puse un sistema de referencia. El sistema de referencia, eventualmente, si lo necesito, lo van a tener que agregar. ¿Qué quiere decir esto, no? Que si yo ponerle que para allá sea... Bueno, voy a cambiar de color. Ponerle que para allá sea positivo. Entonces esta carga, esta fuerza es positiva y esta fuerza es negativa. Esta fuerza es negativa y esta fuerza es positiva. Pero recién eso lo puedo decir cuando pongo un sistema de referencia. ¿Está bien? Así que, y esto solamente va a ser el módulo de cada una de estas fuerzas. Fíjense que el módulo de las fuerzas esta y esta depende de las cargas, de las dos cargas que están interactuando, ¿no? La carga 1 y de la carga 2 en módulo. Y también depende de la distancia, ¿no? Dividido la distancia entre ellas elevado al cuadrado. O sea que cuanto más distancia, menor es la fuerza. Cuanto menos distancia, mayor es la fuerza. Por supuesto, además depende de la cantidad de carga, ¿no? Ponele, si acá tengo un Coulomb y acá tengo 2 Coulomb, 1 por 2 me quedaría 2 Coulomb cuadrado. Si la distancia es 1 metro, acá tengo 1 metro cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué pasa si las dos cargas son iguales? Si tengo 3 Coulomb y 3 Coulomb, pues tengo 3 por 3, 9, dividido 1 metro al cuadrado, bla, bla. Bueno, ¿y qué es esta K? K es la constante de Coulomb, que en definitiva tiene que ver con esto, es 1 sobre 4pi epsilon 0 y epsilon r. Epsilon 0 se llama permitividad del vacío, y es cuando entre estas cargas hay un medio externo, ¿está bien? Que en este caso es el vacío. Y es epsilon r, que es la permitividad, esta además, relativa, que depende del medio, o sea, que tengo entre esas cargas, si es aceite, si es agua, si es qué es, ¿está bien? Y por lo tanto no lo puedo decir antemano, me tienen que decir en el problema de qué trata. ¿Qué va a pasar habitualmente? Vamos a tener vacío o aire y vamos a decir
que la permitividad del vacío, que la permitividad relativa es 1, valor igual a 1, si fuera aire o vacío. Bueno, en el vacío, K vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. En el vacío. La mayoría de las veces van a estar acá, así que no hay ningún problema. ¿Está claro? O sea que K va a ser la mayoría, inmensa mayoría de las veces, va a ser, pues, este valor fijo. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, las cargas siempre me las van a dar, ¿no? Nunca voy a tener que calcularlas. Habitualmente sí. Ok, sí. Ah, y las unidades de No, la... Q es la carga, el calor. Acá, Julieta, Q es siempre la carga, ya no fuimos de calor, acá no existe el concepto de calor. ¿Está bien? Por ahora, por lo menos. ¿Está bien? ¿Qué? Perdóname. Unidades. La de Las fuerza es unidades de la fuerza, sí. el newton. Ok. Porque fíjate que K es newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Coulomb cuadrado se me va con coulomb por coulomb y el metro cuadrado este de acá arriba se me va con el metro cuadrado de acá abajo, con lo cual me queda newton. El K Ok, justo las unidades. sí, sí. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 3 cargas en línea? O si tengo 4 cargas que están cada una en el vértice de un cuadrado. ¿Está bien? Entonces veamos. ¿Qué pasa entre ellas? Y en todas entre ellas interactúan, ¿no? La carga 1 interactúa con la carga 2. La carga 2 interactúa con la carga 3. Y la carga 1 interactúa con la carga 3. ¿Está bien? Todas interactúan contra todas. Entonces, si yo me poso en esta carga, las otras dos cargas interactúan sobre esta, generando fuerzas. Si yo me poso sobre esta carga, las otras dos están interactuando con esta, generando dos fuerzas. Y si me poso sobre esta carga, las otras dos están interactuando con ella, generando estas dos fuerzas. Veamos. Entre la carga 1 y la carga 2, 1 y 2, positivo positivo se repelen, así que generan entre ellas la fuerza 1-2 o 2-1, que es la roja. ¿Estamos de acuerdo? De repulsión. ¿Estamos? Sí. Y la carga 1 con la carga 3, fíjense que positivo con negativo van a ser de tipo atractivo la fuerza. ¿Por qué la hago un poquitito más chica que esta de acá? Porque al estar a Ponerle más que las cargas distancia, sean iguales, ¿no? Exactamente, porque estar a más distancia la fuerza es más pequeña. Bueno, ¿qué pasa con 2? Pues tengo a la carga 1, ya esta ya la roja ya la había visto, y me falta la interacción entre 2 y 3. Fíjense que positivo o negativo también es se atraen. Así que aparece la fuerza 2-3 o 3-2. Es la misma fuerza, solamente sobre este cuerpo y está aplicada sobre este. Pero provienen de la interacción entre ambas. ¿Está bien? Entre la 2 y la 3. Como es de atracción, quedó para allá. Muy bien. Y esta tiene la fuerza que esta le hace a esta, que es la verde, y esta que la que hace esta, que es la azul. Bueno, muchas veces identifico todos los pares de fuerzas, todas las fuerzas que están actuando sobre cada una de las cargas, y me hacen una pregunta respecto de
cuánto vale o cómo se dibuja la resultante de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, o sea, sobre una carga. Entonces digo, bueno, la resultante de fuerza sobre esta carga es la suma de las fuerzas. Será esta más esta, ¿de acuerdo? Independientemente de quién es positivo y quién es negativo, ¿no? Diciendo, bueno, mira, pongo positivo para allá, pongo positivo para allá. Voy a ver si me puedo sacar pelo. A ver si se estabiliza un poco así, saca mi. Entonces, suponte que sea positivo para allá. ¿Está bien que tenga uno positivo y una fuerza negativa? ¿Y está bien que la fuerza negativa es más grande que la fuerza positiva? Así que la resultante de fuerza me va a quedar negativa, ¿está bien? Si acá tengo menos, si acá tengo menos 100 newtons y acá tengo 20 newtons, ¿está bien que la resultante es menos 80 newtons? ¿O no? Para decir algo. Sí. ¿Sí? Ah, no, porque la fuerza Bueno, en el entonces, módulo. independientemente del valor, sí, esta en módulo, pero como vector no puedo dejar de verlas. O sea, sí o sí tengo que tener en cuenta el diagrama de cuerpo libre. Así Claro. como decíamos que el módulo del peso era masa por gravedad y lo dibujabas para abajo y después veías, che, el peso dibujado para abajo, ¿es positivo o es negativo? Y dependerá del sistema de referencia. Ok, si mi sistema de referencia es positivo para abajo, el peso quedó negativo. ¿Y cómo lo escribías en la ecuación de Newton? Suma de Y fuerzas negativo. igual a masa por aceleración. Acá lo dibujabas, lo ponías menos el peso, ¿no? Pero el Claro. peso no era un módulo, sí, obvio. El peso lo podés calcular como masa por gravedad, pero ojo que el signo era negativo. Sí, Bueno, sí. de la misma manera lo que estamos haciendo acá es el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre cada carga. ¿Está bien? Y la ecuación de Coulomb, en tal caso, me da el módulo. ¿Se entiende? Así que si yo quiero saber esta fuerza, el módulo, la puedo saber por la ecuación de Coulomb. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 1, el módulo será K por la carga de 2 por la carga de 1 dividido la distancia entre 2 y 1 al cuadrado. Y es exactamente igual a la fuerza que 1 le hace a 2. El módulo de la fuerza electrostática 3,1 es igual al módulo de la fuerza electrostática 1,3, que es igual a por Q3 por Q1 dividido la distancia entre 3 y 1 al cuadrado. Esta, ponerla así. Y esto es el módulo, ¿no? No lo puse, pero bueno. Así que me interesa poco si es positivo o negativo para hacer el cálculo. Porque acá voy en módulo. ¿Dónde me interesa si es positiva, si son negativas para dibujarla? Entonces, bueno, una vez que las dibujo, ¿las puedo calcular? Sí, por ley de Coulomb. ¿Está bien? Pero acá, fíjense que lo que me piden, más que es lo que yo les pido, la resultante, es cómo queda la fuerza total. Y bueno, si tengo, para un lado le imponen una fuerza esta, y para el otro lado una fuerza menor, está claro que la resultante va a ser para el lado de la mayor. Y en este caso tengo dos cosas que tiran para la derecha, con la resultante es la suma, se superponen positivamente, ¿no? Se suman, y la resultante es esta de acá. Y en este caso es claro también, tengo dos fuerzas para la izquierda, con lo cual tengo la resultante, son dos fuerzas, son la suma de esta más esta. ¿Estamos de acuerdo? La suma es vectorial. ¿Sí?
Bueno, ¿qué pasa si las fuerzas están en las esquinas? Uy, perdón. De un cuadrado, ¿no? En este caso. Entonces tengo, fíjense que me paro en esta, en la de la esquina superior izquierda, que es una carga positiva. Y evalúo lo que hacen las otras cargas sobre esta carga. A ver, estas dos se repelen, con lo cual aparece esta fuerza y esta fuerza. Estas dos se repelen, con lo cual aparece esta fuerza y esta fuerza. Y estas dos se atraen. Entonces puedo calcular la resultante de todas las fuerzas aplicadas producto de estas tres cargas. Lo que estas tres cargas hacen sobre esta carga, sí, en definitiva son estas tres fuerzas. Entonces, ¿qué hago? Sumo vectorialmente esas fuerzas. Las puedo calcular si quiero por la ley de Coulomb, pero acá solamente me piden calcular la suma. Así que primero hago la suma de esta con esta. La suma vectorial, ¿se acuerdan? Tengo que hacer la regla del paralelogramo, paralelas, y luego la suma de F va a ser de F y esta fuerza y esta fuerza, va a ser el vector diagonal del paralelogramo. Y ahora tengo que sumar esta con esta. Bueno, ahora están en la misma línea. Entonces es fácil. Fíjense que tengo una fuerza mayor para allá y una fuerza menor para allá. Así que cuando yo sumo, me va a quedar una fuerza así, que es esta de acá. Este con este. Me va a quedar esta diagonal. Y ahora tengo esta y esta que tengo que sumar. De nuevo hago un paralelogramo. La diagonal es la suma. Así que esta va a ser la resultante de las fuerzas, del total de fuerzas, de esta más esta más esta. Fui encontrando resultantes parciales, sumando, ¿no? Resultantes parciales. Acá la total sería la última. ¿Se entiende? Hay una lógica entonces de, primero, analizar el diagrama de cuerpo libre de cada una de las cargas, o sea, las fuerzas que las otras actúan sobre cada una, y luego sumar miembro a miembro. O sea, para ustedes, sumar vectorialmente, que va a querer decir agarrar dos y encontrar la suma, el paralelogramo, y la diagonal es la suma entre esas dos. Y si me queda una tercera, seguir sumando. Nueva regla del paralelogramo. O si queda una línea, pues, ¿sí? ¿Entiendes? Bueno, yo entiendo que esto es complicado porque no le gusta. Entonces, hasta ahora hay elementos que son portadores de carga puntuales o grupos más extensos donde tienen más electrones y entonces se cargarán positivamente o negativamente en función de eso. Por otro lado, sabemos que si las cargas son iguales, las cargas de igual signo se repelen y las cargas de signos opuestos se atraen. Hola, ¿están ahí? Hola, profe, ahí volvió. Sí, profe. Bien, no sé en dónde me quedé. Creo que estaba intentando de cambiar de salir de eso de las cargas. Bueno, entonces, haciendo resumen, tengo cuerpos que tienen determinada carga positiva, negativa o neutra. A ver,
Me voy a ir a mi celular, pero vamos a ver si... Un momento, Un momento que voy a pasar. Déjenme un minuto. Un minutito. Que cambio de... Estoy viendo de... ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Bien. Ok. Ahí va. Bueno, vamos a ver si así funciona mejor. Bueno, entonces, venía haciendo un resumen de... Entonces tengo cargas, que si las cargas son positivas se repelen, si son perdón, si son de igual signo se repelen y si son de signo contrario se atraen, que entonces esa interacción que aparece de repulsión o de atracción, en definitiva aparece una fuerza, que si las cargas son puntuales y encima están en equilibrio, o sea, están en reposo, la fuerza es de tipo electrostática, que es la fuerza llamada fuerza de Coulomb, que tiene que ver con no solamente con las cargas en sí mismos, sino con la distancia en las cargas, entre las cargas, que a su vez si hay más de dos cargas, si hay un montón de cargas, tengo que evaluar la fuerza que cada una de esas cargas hacen entre sí, y eventualmente me pueden llegar a preguntar cuánto vale la resultante o para dónde apunta la resultante de fuerzas sobre las cargas, y que no es nada más ni nada menos que la suma vectorial de las fuerzas aplicadas sobre cada una de las cargas. ¿Está bien? Si es más difícil que me pregunte cuánto vale. Puede ser que me pregunte para dónde apunta la resultante. Pero si me preguntan para cuánto vale, pues va a haber, no en cualquier configuración me la van a preguntar. ¿Está bien? ¿Cuánto? Sí, me pueden llegar a preguntar para dónde apunta la resultante de fuerzas. Eso sí. Pero bueno, en tal caso es la suma vectorial. Primero hay que analizar las fuerzas aplicadas sobre cada carga y luego hay que analizar la suma vectorial, que es lo que estuve haciendo recién. Muy bien, ahora vamos a la parte más árida. Hasta acá es... La parte más árida es cuando empezamos a poner magnitudes que son nuevas para ustedes. Y la magnitud que va a ser nueva, la primera, es algo llamado campo eléctrico. ¿Está bien? Y básicamente lo que hay ahí como idea es que la carga eléctrica lo que hace, por tan solo por existir, ¿está bien? Una carga eléctrica tan solo ponerle positiva, lo que hace es modificar las propiedades del espacio que la rodea. ¿Está bien? Y aparece algo que se llama campo, producto de la existencia de esta carga. ¿Está bien? Producto de la existencia de una carga, el espacio que está alrededor ¿no? es modificado. Hay una propiedad que se modifica del espacio. ¿Está bien? O varias. Voy a leer qué dice acá. Bueno, entonces, sigo. La unidad del campo eléctrico no va a tener un nombre específico, pero va a tener unidades de Newton sobre Coulomb. ¿Está bien? Unidades de fuerza sobre unidad de carga. Y vamos a evaluar el campo eléctrico. No vamos a buscar específicamente, salvo que sea una carga puntual, no vamos a calcular específicamente cuánto vale.
es muy probable que nos lo digan, nos lo informen, ¿está bien? Cuánto vale. Salvo que sea una carga puntual, ¿está bien? Pero que, ya les digo, no es... en el libro creo que los primeros ejercicios del 1 al 3 o del 1 al 4, ya ni me acuerdo, quizás tengan que calcular un campo de una carga puntual. Ya después vamos a utilizar el concepto para otra cosa, ¿está bien? Así que tranqui, no es algo, pero sí es árido de comprender. No es difícil de calcular, pero sí es complejo de entender. Así que bueno, vamos por partes. Acá yo dividí entre campos puntuales para campos eléctricos para cargas puntuales y campos eléctricos para cuerpos extensos, ¿está bien? Lamentablemente la vamos a definir a partir de la letra E, que también se puede llegar a confundir con energía, pero no confundir la E esta de energía con la E de campo eléctrico, ¿está bien? Muy bien. Si la carga es puntual, como esta carga positiva o esta carga negativa, vamos a decir que si la carga es puntual, ponerle que sea positiva, vamos a decir que el espacio alrededor, esta carga genera alrededor de sí un campo eléctrico que tiene las características de nacer en él, en la carga. Esta es una carga puntual, ¿está bien? O sea, es una carga, es un punto. Yo lo exagero cuando hago este esquema, ¿está bien? Es un punto. Bueno, si la carga es positiva, tiene la característica de que el campo eléctrico lo puedo dibujar de la siguiente manera. Son líneas que nacen en la carga, ¿está bien? Y se van a ir hacia afuera radialmente. En todas las direcciones. Propiamente dicho, es todo el campo, todo el espacio, de alguna manera, está dibujado por esas, ¿no? Afecta a todo lo que tiene alrededor. De tal manera que yo, ¿no? Todo lo que está alrededor genera, y acá lo estoy haciendo chico, en realidad es todo el espacio, ¿está bien? Por ser una carga, ahí aparecer una carga. Y yo puedo dibujar entonces unas ciertas líneas imaginarias, por supuesto, que son así. ¿Está bien? Afectó esa carga todo el espacio que tiene alrededor. Sí, es difícil. Yo sé que es complicado. ¿Qué pasa si yo les digo que, olvídense de esta filmina, que por tener masa, los cuerpos con masa les pasa lo mismo? Por tener masa, por Ondina tener masa, Ondina es este cuerpo, alrededor, esto es Ondina, la masa de Ondina, alrededor del cuerpo de Ondina yo genero un campo llamado campo gravitatorio. Uy, ¿qué hice? Espera, no sé qué pasó. Vuelvo. ¿No? Alrededor, entonces estaba con Ondina. Alrededor de Ondina, esta es Ondina. Alrededor de Ondina aparece un campo eléctrico, un campo gravitatorio. Pero bueno, el campo gravitatorio es para adentro. ¿Está bien? Pero como Ondina, el campo gravitatorio de Ondina también afecta a todo, es una propiedad que afecta a todo el espacio alrededor mío. Es un campo gravitatorio muy chico. Campo muy pequeño. ¿Está bien? Que
como del otro lado tengo una masa muy grande llamada Tierra, esta sería la masa de la Tierra. La masa de la Tierra también genera un campo gravitatorio alrededor de ella que afecta a todo el espacio. Cuando los campos gravitatorios, el mío y el que genera la Tierra, se ponen en contacto, aparece una fuerza llamada fuerza gravitatoria. O sea que la fuerza gravitatoria, según esta versión de la historia, en realidad es una interacción entre campos. ¿Qué campos? En ese caso, gravitatorios. El campo gravitatorio terrestre nosotros lo conocemos perfectamente, se llama gravedad. Es el campo gravitatorio terrestre. ¿Está bien? El campo gravitatorio alrededor mío, pues ustedes no lo conocen, pero también sería una tipo gravedad ondiniana. ¿Está bien? Esta sería el terrestre y esta sería la de Ondina. Por supuesto, mi campo gravitatorio es la nada misma. Si yo tengo algo muy finito, muy chiquitito, de poca masa alrededor mío, no es que se me pega. ¿Está bien? No se me va a pegar, no tengo la suficiente fuerza como para atraerlo. ¿Está bien? Por supuesto hay una interacción, pero no hay una suficiente fuerza como para atraerlo. Esta idea, la idea de campo, fue una idea muy revolucionaria en el siglo XIX, 1800 y piquito, porque explicaba algo que no se entendía de lo que había dicho Newton. Newton dijo en su momento, ¿está bien?, que había una tal fuerza gravitatoria que él dijo que era G, una constante, por la masa de las cosas que estaban interactuando dividido la distancia al cuadrado entre las masas que interactuaban. Entonces, por ejemplo, si una es el Sol y otra es la Tierra, esta será la masa de la Tierra y esta es la masa del Sol y esta es la distancia entre el Sol y la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué ocurre? Lo que no se podía explicar era cómo era que había una fuerza que funcionaba a distancia y en el medio no había nada. Y eso Newton dijo, mira, la verdad que no te lo puedo explicar, no sé, pero funciona, pero es así. Pasaron siglos hasta que la idea de campo eléctrico vino a solucionar esto. De hecho, antes lo que había era una especie de interacción entre el Sol y algo llamado éter, y el éter y la Tierra. El mediador, digamos, que apareciera esta fuerza era el éter. Y se estuvo siglos viendo qué pasaba con el éter, del éter de acá, el éter de allá, hasta que vino la idea de campo, que proviene de la electricidad, pero que después se corrió hacia la mecánica en general. ¿Está bien? Y bueno, sucumbió la idea del éter, y dijeron, no, está bien, en tal caso lo que interactúan son campos gravitatorios. Muy bien. Entonces, si en vez de masa hay carga, ¿está bien? Entonces la carga modifica también propiedades del espacio alrededor de ella y aparece un campo eléctrico. Las líneas de carga positiva siempre nacen en el campo y van nacen en la carga y van hacia afuera, y las líneas del campo de la carga negativa son al revés. También son radiales, pero para adentro. ¿Qué pasa cuando yo pongo en cercanía una carga positiva con una carga negativa? Entonces, las líneas de campo eléctrico de la carga positiva, esta por ejemplo que se quería ir para allá, son atraídas por la carga negativa. Esto se llama dipolo eléctrico. ¿Está bien?
Entonces las líneas se curvan y van a morir a la carga negativa. Nacen en la positiva y mueren en la negativa. ¿Y qué pasa si yo tengo cargas de igual signo? Por ejemplo, en este caso positivo con positivo. Entonces, nacen y se van, nacen y se van, nacen y se van, nacen y se van. ¿Qué pasa entre acá? Pues justamente, fíjense que estas como que se rechazan, ¿está bien? Si quieren. Y lo que ocurre es que hay una especie de, si quieren, rechazo, bien digo yo, ¿está bien? Entre ellas dos que se ven, si yo grafico, ¿está bien? Si calculo el campo total. El campo total, el campo eléctrico total, va a ser la suma de los campos eléctricos en todos los lugares del espacio. O sea, los campos se suman. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar el campo eléctrico en este punto. Esta carga genera un campo eléctrico de esta forma. Eran radiales, bueno, perdonen, se me fue, pero es el lápiz este que no lo puedo gobernar. ¿Está bien? Eran radiales y a su vez para afuera las líneas de campo eléctrico. ¿Están ahí todavía? ¿No se me desmayaron? Díganme que están. Acá estamos, profe. Bien. Las líneas de campo eléctrico está acá. Así que yo quiero evaluar. Acá no hay una carga, acá no hay carga. Simplemente quiero evaluar cómo es el campo eléctrico en este lugar del espacio debido a esta carga eléctrica. Así que el campo eléctrico va a ser así. ¿Está bien? Así es el campo eléctrico. Y lo puedo calcular. Y ahora vamos a ver cómo calcularlo. Para una carga puntual. El campo debido a esta carga de acá, ¿está bien? En esta carga, en este punto también es un campo eléctrico. El campo es radial, pero es hacia adentro, ¿se acuerdan, no? Así que el campo eléctrico acá va a ser una cosa así, si la quiero dibujar. Este sería el campo eléctrico de la negativa y este sería el campo eléctrico de la positiva en ese lugar del espacio. ¿Está bien? A una distancia de este punto. Entre la carga y este punto tiene una distancia D, entre la carga y este punto tiene una distancia D. ¿Está bien? Bueno, y ahora el campo eléctrico total es la suma vectorial, ¿está bien?, de estos dos campos. Este que es el generado por la carga negativa y este que es el generado por la carga positiva. Es la suma vectorial. Entonces, ¿cómo hago para sumar? Sumo vectores. Encuentro el paralelogramo de este, ¿no? Encuentro el paralelogramo, entre ellos dos, y la diagonal sería la suma. Profe, ¿esa Sí. diagonal cómo se calcula en sí? No, siempre es así, se va a calcular. ¿Pero no hay que sacar un valor? No van a sacar ningún valor porque ya es de matemática un poco más avanzada de la que ustedes la hemos explicado en este curso. Necesito tener, si es algo un cuadrado, pues es más fácil, o si están en la misma recta. Pero si no, va a ser difícil de calcular porque necesitan interpretar más el tema vectorial. Más elementos para interpretar un vector. Más elementos de los que dimos nosotros acá, en este curso. Bueno, Perfecto. moraleja. El campo total en esta región del espacio debido a estas dos cargas es este de acá. Así que me puedo llegar a olvidar, ya está, que devino de la suma de estos y el campo es este. Fíjense que la línea de campo de la configuración, ¿está bien? Las líneas de campo y el campo eléctrico siempre van a ser, de alguna manera, el campo eléctrico total, siempre va a estar, siempre va a tener que ver con la
tangente, ¿no? Con la recta tangente a estas líneas. Así que si yo miro estas líneas, por ejemplo, el campo eléctrico, a ver, perdón, el campo eléctrico acá va a ser así. 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 Siempre tangente. Bueno, no me sale muy bien la tangente, pero justo en este vértice sí, ¿no? Acá va a ser así, ¿no? Fíjense que el campo eléctrico en todos los lugares estos es la tangente a estas porquerías. Acá va a ser así, acá va a ser una cosa así, acá va a ser así, acá va a ser así, acá va a ser así. ¿Está bien? Siempre el campo eléctrico total es la suma de los campos eléctricos de las configuraciones. En este caso son dos. Fíjense acá qué pasa. Miren, justo acá, en este punto del espacio. Esta le genera un campo eléctrico a esta que es así. No, perdón, para afuera. Era azul. Okay. Pero, ahí está. En este lugar del espacio, esta le genera a esta un campo eléctrico que es así. Y esta le genera a este lugar del espacio un campo eléctrico que es así. Si son iguales y están a la misma distancia, justo en la mitad, digamos, ¿está bien? Entre ellas dos, estos dos campos son iguales, pero son iguales y además contrarios. Con lo cual, ¿cuánto vale el campo total en este lugar del espacio? ¿No? El campo total ahí sería un vector así más Cero, un ¿no vector sería? así. Sería 0. Así que eso va a ocurrir en toda esta línea. ¿Está bien? Ahí el campo total va a ser 0. Por eso no hay línea de campo ahí. ¿Está bien? ¿No? En este lugar, fíjense que la línea de campo sería así. Y en este lugar la línea de campo sería así. Así que ¿cómo es el campo eléctrico ahí? Pues sería justamente así. El campo eléctrico total. Acá sería 0, perdón, que no sé si... Me parece que lo dije mal antes. Y el campo eléctrico ahí sería así. Y acá, y bueno, sumo la de este, que es así, la de este, que es así, y el campo eléctrico sería para abajo. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí hay otra cuestión, que es que yo voy a tener que saber cómo es el campo eléctrico de alguna distribución. ¿Está bien? Cuando la sume. Lo importante es que, y por otro lado, el campo eléctrico, otra cosa para machete, va a ser igual, el módulo del campo eléctrico, va a ser igual a K, en la constante de Coulomb, por la carga que genera este campo dividido la distancia al cuadrado de la cual, a la cual estoy. Fíjense que a mayor distancia de la carga, menor es el campo eléctrico. Entonces, si yo tengo una carga puntual, única, ¿no? Acá, a una distancia de 1, el campo eléctrico será así. E1. A una distancia mayor, el campo eléctrico va a ser menor. ¿Está bien? E2. A una distancia todavía mayor, el campo eléctrico va a ser más chiquitito todavía. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. Cuanto más distancia tenga, menor es el módulo. ¿Estamos? Bueno, la intensidad del campo eléctrico en un punto depende de la carga que lo genera y de la distancia
al cuadrado, digamos, de esa carga. A mayor distancia, menor campo eléctrico. Cuanto mayor es la distancia entre la carga y el punto que se mida, la intensidad del campo eléctrico será menor. No depende, la intensidad del campo eléctrico no depende de una carga testigo. Entonces, si yo tengo una carga puntual, ponele positiva, que genera este campo eléctrico, ¿no? E1, E2. Si yo ahora pongo una carga puntual acá, ponele positiva, y acá pongo una carga puntual, ponele negativa, Q1 y Q2, esta carga no modifica el campo eléctrico. Este es el campo eléctrico debido a esta carga, Q. ¿Está bien? Debido a Q. Así que el campo eléctrico de Q va a depender de Q y nada más que de Q. ¿Está claro? ¿Sí? El campo eléctrico debido a Q va a depender de Q, no de carguitas que han dado vuelta por ahí. O sea, cada campo, cada carga genera su campo eléctrico alrededor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que de alguna manera dice acá. Bueno, ¿qué pasa si el cuerpo es extenso? Bueno, acá vamos a tener solamente un cuerpo extenso que nos va a interesar, que es una placa finita, por eso le vamos a decir placa, y además le vamos a decir que es infinita. Infinita, ¿qué quiere decir? Que tiene una longitud hacia allá y una longitud de allá, hacia allá lo suficientemente grande. ¿Para quién? Y para un portador de carga, que puede ser un electrón. ¿Está bien? A ver, no me ven, pero esta hojita chiquitita, a ver, ahora me ven. Esta hojita chiquitita, ¿está bien? Rosa, para un electrón es un universo en sí mismo, o sea, es infinita. Y si todavía le saco una parte, gran parte, y me queda este pedacito chiquitito de placa infinita, perdón, placa con cierto, para mí es chiquitita, pero para un electrón esto es infinito. Bueno, a mí me va a interesar para los electrones. Entonces, una lámina, digamos, ¿no? Plana e infinita, no es imposible de realizarse. ¿Está bien? Bueno, y lo que queda es que, como consecuencia, es que si esta placa la cargo de forma positiva, o sea, le quito electrones, o le agrego electrones y entonces queda cargada positivamente, aparece un campo eléctrico debido a esta distribución de cargas. Esto lo puedo pensar como si tuviera un montón de cargas distribuidas de esta manera, ponele. En la superficie, todas positivas, entonces el campo eléctrico debido a esta sería una cosa así. El campo eléctrico debido a esto sería una cosa así. El campo eléctrico debido a la otra sería una cosa así. Cuando yo superpongo todas los campos eléctricos de todas las cargas, resulta ser que muchas se mueren entre sí, se matan, algunas líneas se superponen negativamente una respecto de la otra, y otras se superponen sumándose. Y me queda entonces un campo así, y para el otro lado. O sea que es un campo que es perpendicular a la superficie de esa placa, ¿sí? El campo, las líneas de campo eléctrico, y además es uniforme. ¿Qué quiere decir que es uniforme? Que es lo mismo, vale lo mismo en cualquier lugar del espacio. Acá es así, acá también vale lo mismo y apuntan en la misma dirección. ¿Está bien? Así que para una placa plana infinita, el campo no solamente es el mismo, sino que además es perpendicular a la placa.
tanto sea positiva como negativa. Lo único que cambia es que si la placa es positiva, las líneas van para afuera, y si la placa es negativa, las líneas van para adentro. Y ahora viene la configuración que en el fondo es la que me está interesando. En el fondo, la única interacción, la única disposición de carga que me interesa es la de dos placas paralelas, planas infinitas y paralelas entre sí. Básicamente tengo una plaquita de algún metal y alguna otra plaquita del mismo metal o de otro metal, no me interesa. ¿Está bien? Una de ellas están en paralelo, no se tocan, ¿sí? Una está cargada positivamente y la otra está cargada negativamente. Entonces lo que analizo son las líneas de campo. Cuando analizo las líneas de campo, ¿sí?, lo que observo es que la placa esta era negativa. Entonces fíjense que las líneas de campo son como estas líneas, estas flechas azules. Y para esta lámina que está cargada positivamente, las líneas de campo son estas líneas, las flechas rojas. Fíjense que afuera de las dos placas, ¿no? Yo tengo dos placas que bien podrían ser estos dos stickers si fueran conductores, si no fueran papel, ¿está bien? Tengo dos placas paralelas y paralelas entre sí, planas e infinitas, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Afuera entre esas dos placas resulta ser que los campos eléctricos se matan entre sí. Uno es positivo, son iguales, y uno es para un lado y el otro para el otro. Así que la superposición me queda que afuera los campos valen igual a 0. Entonces, profe, ¿se podría decir que tengo un campo eléctrico neutro? Exacto, que no tengo campo eléctrico afuera. El campo es 0 afuera. Claro, como que se anula. Se anula. Mientras que adentro se superponen. O sea que si este valía 10 y este valía 10 Newton sobre Coulomb, ahora tengo 20 Newton sobre Coulomb. Y siempre va de la placa positiva a la placa negativa. Entonces adentro tengo un campo eléctrico total que va de la placa positiva a la placa negativa y que vale el doble de lo que tenía si la tenía solamente a una plaquita. Bueno, esta configuración es la que me va a interesar la clase que viene, porque un capacitor básicamente es esta configuración. Muy bien, sigamos. No me queda mucho de clase, no los quiero... Esto es lo peor de lo peor, pero lo que viene ahora, ¿está bien?, es que tengo que repensar todo lo que vi. ¿Está bien? Todo lo que vimos de mecánica, ¿se acuerdan? ¿Qué estudiamos en mecánica? Estudiamos fuerzas. La fuerza por unidad por la distancia que recorre era el trabajo. La energía, ¿se acuerdan que tenía que ver con la variación de energía? Era trabajo. Trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿se acuerdan? Y algo nuevo que se va a llamar potencial. Bueno, acá para evitar la energía llamarla E, ¿está bien? A la energía ahora la vamos a llamar U. Ondina, es la misma energía que tenía que ver, porque U también la llamábamos a la energía interna. No, acá estamos hablando de energía potencial eléctrica cuando hablamos de U. Qué chorizo, ¿no? Y el trabajo, antes lo veníamos llamando L, y ahora me lo llaman W. ¡Wow! Bueno, es como para no tener problemitas con algunas cuestiones, pero lo pueden llamar L también si quieren, ¿está bien? O sea que podemos seguir llamándolo al trabajo L si deseamos, en vez de WL, en vez de work, llamámoslo laboro, como lo veníamos llamando antes, pero es trabajo en definitiva, ¿está bien? Bueno, entonces quiero volver con el tema de la fuerza.
definir el trabajo eléctrico, definir energía potencial eléctrica y definir potencial eléctrico. Esto es lo novedoso. ¿Está bien? ¿Está bien acá? Mi intencionalidad en esta parte. Sí. Bueno, entonces, voy a rever un poquitito el concepto de fuerza. Resulta ser que la fuerza eléctrica, en definitiva, la puedo pensar como la interacción entre una carga cualquiera y un campo eléctrico. Machete. Y esto tenía que ver con que, si se acuerdan la definición de fuerza, que era de fuerza de Coulomb, que era K por Q1 por Q2 dividido la distancia entre 1 y 2 al cuadrado. Y se acuerdan que definí recién que el campo eléctrico E de una carga Q era Q1, ponele, era K por Q1 dividido la distancia al cuadrado. Pues fíjense que esta porquería puedo definirla como el campo eléctrico generado por la carga Q1. Así que el campo eléctrico, la fuerza electroestática entre la carga Q2 y la carga Q1, la puedo pensar como que es una interacción entre la carga Q2, está acá, y el campo eléctrico de la carga 1. Eso sería la fuerza que 1 le hace a 2. Y la fuerza que 2 le hace a 1 la puedo interpretar como la carga 1 multiplicado el campo eléctrico de la carga 2. O sea, en definitiva, la carga 1 genera un campo eléctrico. Pongo una carga 2, la carga interactuando con el campo eléctrico genera una fuerza. O lo puedo pensar como, tengo una carga Q2 que genera un campo eléctrico alrededor de sí, pongo una carga Q1 en cercanía, el campo eléctrico de esta carga Q2 interactuando con la carga Q1 genera una fuerza llamada fuerza eléctrica. Es complicado, ¿no? Pero de la misma manera lo hacíamos con la Tierra y una persona. Esta tiene masa, esta tiene masa. Newton me dijo que la fuerza gravitatoria era una constante por la masa de Ondina, por la masa del planeta Tierra, dividido la distancia entre Ondina y el centro del planeta al cuadrado. A esto de acá, a esto de acá, la masa de la Tierra, a esto de ahí se lo llama gravedad. O sea que la gravedad no es nada más ni nada menos que una constante por la masa de la Tierra dividido la distancia desde el centro de la Tierra hasta cualquier lugar al cuadrado. Lo que nosotros llamamos gravedad terrestre y le pusimos el valor 10 es cuando esta distancia es el radio terrestre. O sea, la distancia entre el centro y la superficie. Y Ondina está parada en la superficie, así que su gravedad, el campo gravitatorio, que es hacia adentro, es atractivo siempre, acá vale 10. Ese es el campo gravitatorio. Entonces tengo el planeta Tierra, tiene un campo gravitatorio, a medida que me alejo el campo gravitatorio disminuye, a medida que me acerco el campo gravitatorio aumenta y en particular en la superficie el campo gravitatorio vale 10 metros sobre segundos al cuadrado. Cuando una masa como la de Ondina se posa en el campo gravitatorio, aparece una fuerza. Y esa fuerza no es nada más ni nada menos que la fuerza peso, o sea, la fuerza gravitatoria. La fuerza peso era la masa por el campo gravitatorio. Masa por el campo gravitatorio. Fíjense la relación. Fuerza es Q por el campo eléctrico. Masa
carga en presencia de un campo gravitatorio eléctrico. Aparece una fuerza. En definitiva, la fuerza también la puedo pensar como una propiedad multiplicada a un campo proveniente de esa propiedad. En este caso en particular estamos hablando solamente de la fuerza eléctrica y es la única que nos va a interesar. La fuerza eléctrica entonces la puedo pensar como que es una fuerza que proviene de, bueno, hay una carga, ponerle puntual o no, me da lo mismo. Es más, en términos generales voy a decir lo siguiente, hay un campo eléctrico. Ondina, ¿de dónde vino ese campo eléctrico? Pues hostia, le acabo de decir que lo más importante que vamos a ver son dos placas plano paralelas, una positiva, otra negativa. Entonces, ahí hay un campo eléctrico que afuera es cero y en el medio hay una carga. El campo eléctrico va de más a menos. Ese campo eléctrico. Así que es probable que este campo eléctrico sea el campo eléctrico de dos placas plano paralelas. Ok. Entonces tengo este campo eléctrico y ahí tengo una carga. Ponerle que una carga de prueba, siempre que les digan carga de prueba es positiva. Pero bueno, esa carga de prueba de última también puede ser negativa, total. ¿Está bien? Si yo les digo carga de prueba secas es porque es positiva. Pero bueno, ¿qué pasa si yo acá en ese campo eléctrico pongo una carga negativa o positiva? Bueno, entonces es una carga que está interactuando con un campo eléctrico. Listo, aparece una fuerza. Así que sobre esta va a aparecer una fuerza. ¿Qué va a aparecer esa fuerza? ¿Cómo va a ser esa fuerza? Pues si la carga esta que puse acá es positiva, la fuerza siempre apunta en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Listo, entonces si quiero dibujar la fuerza va a ser en la misma dirección y en el mismo sentido que el campo eléctrico. Y ahí aparece la fuerza eléctrica. ¿Está bien? Es lógico, ¿no? Positivo con positivo se repelen, positivo con negativo se atraen, por lo tanto acá va a haber una fuerza para al lado negativo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Si la carga es positiva, la fuerza va en el mismo sentido que las líneas de campo eléctrico. ¿Qué pasa si la fuerza es negativa? O sea, perdón, si la carga, no la fuerza, la carga es negativa. ¿Qué pasa si yo acá pongo una carga que es negativa, menos Q, en presencia de este campo eléctrico que es rojo? Pues en presencia de un campo eléctrico que es uniforme, si yo pongo una carga negativa, la fuerza va a tener, esta fuerza va a ser esa carga negativa multiplicado el campo eléctrico. ¿Y para dónde va a apuntar como vector? Pues tiene la misma dirección, ¿no? La misma dirección que el campo eléctrico, pero sentido ahora contrario. O sea que va a ser así. ¿Estamos de acuerdo? Sentido contrario. Sí, profe. Siempre tiene la misma dirección que el campo. Siempre esta fuerza tiene la misma dirección que el campo. Pero el sentido puede ser a favor o en contra. ¿Está bien? Entonces, yo les digo a ustedes, miren, en una región tengo una placa plana infinita, positiva. Perdón, que no se ve. Tengo una placa cargada positivamente, ¿está bien? ¿Me dibujan las líneas de campo de esta carga? De esta configuración. Esto es una placa plana infinita parada, cargada positivamente. Entonces, ¿cómo son las líneas de campo? ¿Nacen hacia afuera? Bien, son perpendiculares y nacen hacia afuera. Y se van hacia afuera. Muy bien. Perfecto, de ambos lados, ¿no? En este caso. Y si le pongo acá una carga que sea positiva, ¿va a aparecer sobre esta carga una fuerza, sí o no?
Sí, porque está interactuando con el campo eléctrico. Sí, perfecto. ¿Y cuánto va a valer? Va a valer la carga que pongo multiplicado el campo eléctrico. ¿Está bien? Ponele que Sí, el campo eléctrico me dicen que es 10 newtons sobre coulomb. Y ponerle que la carga sea 2 coulombs. Wow. ¿Está bien? ¿Cuánto vale la fuerza y para dónde apunta? Pues hago el cálculo. 2 coulomb por 10 newtons sobre coulomb. Coulomb con coulomb se va. 10 por 2 es 20 newtons. O sea que acá va a aparecer una fuerza cuyo valor es 20 newtons. ¿Y para dónde es esa fuerza? Tiene siempre la misma dirección del campo. O sea que en este caso la dirección es así. Esa es la dirección del campo. ¿Y apunta hacia dónde? Si es positiva, tiene el mismo sentido que las líneas de campo, ¿no? El mismo sentido quiere decir que apunta en la misma dirección y para el mismo lado. Así que la fuerza va a ser así. Esa fuerza, ¿cuánto vale? Pues habíamos calculado que era 20 newtons. ¿Y qué pasa ahora si yo pongo una carga acá que sea negativa? Menos Q. Ponele que Q vale menos 2 newtons y quiero preguntar cuánto vale la fuerza. Bueno, ojo que acá está en módulo todo, no lo dije, pero sí lo dije, acá está en módulo. Bueno, calculo, ¿no? El campo acá vale 10 también. El campo también vale 10 newtons sobre coulomb. Vale en todas las regiones del espacio 10. Calculo, el módulo de menos 2 es 2. Tengo un campo que vale 10, la fuerza también acá va a valer 20. ¿Está bien? Muy bien, va a valer 20. ¿Y para dónde apunta la fuerza? sentido contrario al campo eléctrico. Exacto. ¿Lo ven? En la misma dirección, pero sentido contrario. Bueno, o sea que si yo sé ahora para dónde apunta el campo eléctrico y sé qué carga pongo, si es positiva o negativa, no solamente que puedo calcular, sino además que puedo dibujar. ¿Está bien? La fuerza. Acá yo les dejo un videito, no me va a dar tiempo para verlo en profundidad, pero entre las manos acá tengo alguna configuración, o una carga, o 2 cargas, o 4 cargas, o cargas raras que ponen, ¿está bien? Y esa configuración genera un campo eléctrico alrededor. Y lo que tengo entre mis manos es una carga de prueba, una carguita Q chiquitita, ¿está bien? Positiva. Entonces bueno, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Están ahí todavía? Bueno, no, me va a costar verlo porque tengo dificultades de internet. Bueno, ahí está. Entonces es un video. Fíjense que empieza a aparecer un campo eléctrico. A medida que me acerco, el campo aumenta. A medida que me alejo, el campo disminuye. Está claro que lo que tengo es una carga positiva en el centro y positiva es la carga. Ahí tengo positivo y negativo. Fíjense cómo se dan vuelta la línea de campo porque ahora apuntan hacia dónde, hacia la carga negativa, porque van a morir ahí. ¿Está bien? Acá tengo 2 cargas positivas. Fíjense que justo en el centro debería ser 0. Y ahí tengo cualquiera. Tengo 2 cargas negativas y 2 cargas positivas. Y bueno, ahí es una configuración rara. ¿Está bien? Bueno, y el video sigue y ahora están dibujando simplemente cómo son las líneas de campo. En todos los lados, ¿no? Me dibujan la línea de campo. Tanto para la positiva, la negativa, y a su vez, no sé si lo ven, pero está en 3D. No solamente
en 2 dimensiones, si esto está en 3 dimensiones, entonces se puede apreciar que es para todos lados. Bueno, y este es más complicado. ¿Estamos? Se los dejo para que lo vean bien ustedes atentamente después. Bueno, entonces, ¿qué hora es, che? 9:44. Bueno, no voy a llegar a terminar de dar todo esto. Así que, ¿qué les parece si cortamos acá? La clase que viene retomamos esta filmina, ¿está bien? Esta filmina siempre. Solamente decirles que el trabajo es la fuerza por la distancia. O sea, pero la fuerza escrita así, como Q por E, el módulo. Y lo que me interesa es si el trabajo es positivo y es negativo, si la distancia, si muevo la carga, esta carga, de A a B, o sea, una distancia que sea a favor del campo, si la muevo en contra del campo, y ahí van a ver que el trabajo es igual, pero aumenta, es positivo o es negativo. La energía, después voy a querer calcular si esa energía aumenta o disminuye, moviéndolo a favor o en contra. Y algo nuevo que es el potencial eléctrico. ¿Está bien? Y finalmente hay un par de problemitas. Pero bueno, veamos esto en la clase que viene para no aturdirlas, pero tienen ya entonces por lo menos los 4 primeros problemas de la guía para hacer. ¿Está bien? La guía de la unidad número 4. ¿Estamos? A ver, déjenme ver. Sí. Sí, los 5 primeros problemas los pueden hacer. No, diferencia potencial. Perdón, los 4 primeros problemas los pueden hacer. Si ven algo que no, es porque, bueno, está dentro de esto. Si pueden, vean esta filmina, terminen de verla, vean algún otro video, complementen de tal manera que la clase que viene la podamos aprovechar más y me hagan preguntas más conceptuales. Si no lo hacen, bueno, no importa, o sea, la clase la voy a dar igual. Pero si ustedes pueden ver algún video, hacer algún problema más, etcétera, etcétera, está bueno, ¿está bien? Porque van a tener más herramientas para hacerme preguntas, para ver qué es lo que nos están entendiendo. No se preocupen, esta clase es compleja. La clase que viene, en términos de los capacitores, ya descanso un poquito. Y circuitos, si bien tiene alguna complejidad, pero es mucho menor que esto. Esta es la peor de todas. ¿Está bien? Dejo de grabar.